Aurora FM. Personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera. Con Santi Lorente. Así es, una semana más contamos con esta sección en la que todos aprendemos un poquito. El que la realiza, que a micrófono cerrado también nos reconoce que ponerse al frente de esta sección le supone un compromiso porque tiene que actualizar sus conocimientos para posteriormente exponerlos. Y no es otro que el gran Santi Lorente. Muy buenos días, Santi. Buenos días, Paul. Es así, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en algo y dice, oye, esto no está del todo, hay que mejorar, en fin, ¿no? Sí, bueno, la gama es tan amplia. Y luego, cuando hicimos el programa hace 2 semanas ya de inicio de temporada, yo te comenté, y yo sé que lo que quiero mantener es ya dar el salto, el pequeño salto ahí también a las localidades y a las ciudades y a los pueblos riberos, ¿no? Entonces, bueno, como no quiero hacer una cosa que todo el mundo ya conoce, que hay muchas, pues lo que intento es, pues eso, esas curiosidades que muy pocas veces llegan a oídos, en este caso, de la mayoría de los riberos y riberas. Y eso es lo que estoy intentando, que a veces sale bien y otras veces cuesta un poco más, etcétera. Pero hay que ponerse. Hay que ponerse. Bueno, pues vamos ya con la historia que hoy creo que nos va a acercar a una localidad que le tenemos también mucho cariño, que es Cascante. Sí, traigo 2 curiosidades de Cascante, en la línea que te estaba comentando, que bueno, me han parecido que son bonitas y que están basadas en sendos trabajos de un historiador, de Javier Velaza. Uno es una aportación suya. El primer comentario que quiero hacer es una aproximación que él plantea sobre de dónde viene la historia, de dónde viene el Cascante, ¿no? Su nombre. Y la segunda es una revisión de un hallazgo, que luego lo comentaré, que es muy gracioso, pero muy bonito, de un hallazgo que ocurrió en Cascante, que un historiador lo lanza y él al año siguiente lo tiene que modificar y revisar, ¿no? Pero está muy bien. Bueno, y nos mete, pues eso, en lo que te decía, Paul, y lo que quiero decirles a los oyentes de la cantidad de curiosidades y cosas bonitas que hay en los pueblos de la Ribera, ¿no? Bueno, como decía, este trabajo basado en Javier Velaza, lo que quiere, él llega a unas conclusiones finales, que bueno, que él realiza una serie de análisis, evidencias que aparecen sobre todo en monedas celtíberas, en inscripciones romanas y luego también en mucha documentación medieval, para estudiar los cambios, cómo se ha ido sucediendo los cambios del nombre de Cascante, ¿no? La actual Cascante, que está situada en ese solar, a 9 kilómetros de Tudela, en ese solar, de todas formas los de Tudela, como miramos, ¿verdad? Decimos, a 9 kilómetros de Tudela, nos parece el centro del mundo. Los de los pueblos que nos perdonen, pero a veces se nos va un poco ese tema, ¿no? Bueno, en ese solar que es de época prerromana, ¿no? Que es donde está situado Cascante. Entonces, saber cómo fue su forma original y su posterior evolución, pues es un problema complejo, porque no hay datos de esa época. Estamos hablando de los siglos antes de Cristo y primeros posteriores, etcétera. Y bueno, y además intervienen también elementos como la toponimia, la lingüística, la epigrafía. Bueno, lo que voy a intentar de la mano de Javier Velaza es la hipótesis más coherente de lo que ha podido ocurrir con este nombre, que además, pues eso, viene del paleohispánico hasta nuestros días. La forma más antigua documentada, que es la que, sobre todo, los riberos y riberas más conocemos, ¿no? Sobre todo aquellos y aquellas que más nos gusta conocer de cómo evolucionan las cosas, no solamente en Tudela, sino también en los pueblos y en los alrededores, ¿no? Entonces, lo que conocemos es la famosa Caiscata. Este es el nombre con el que el más antiguo que conocemos de Cascante, ¿no? Y sobre todo está basado en las series de ases, que se llamaban ases, parecido también a monedas, para que nos entendamos, que desde el mediados del siglo II antes de Cristo hasta mediados del primero se van localizando, ¿no? Y luego, pues eso, que son leyendas de signos celtíberos, que no es una grafía como la actual, sino que son signos, etcétera, que a veces tiene sus problemas, ¿no? Hay que ser bastante experto para conocer, aunque ahí cada día conocemos más lo que era el abecedario celtíbero. Pero entonces, lo que es en esas ases, en esas monedas, aparece el nombre de Caiscata. Bien, la siguiente forma cronológica que va a aparecer en ese solar que conocemos a día de hoy, que es Cascante, es Cascantum. Por supuesto, estamos hablando de los romanos, ¿no? Que, como sabéis, va a ser en época del emperador Tiberio, y además es cuando aparecen esas monedas donde ya aparece Cascantum, porque Tiberio, ese emperador, le da el título de municipium, de ciudad, a Cascante, ¿no? Entonces ya esas monedas de carácter latino ya nos dicen. Entonces ya tenemos la primera diferencia porque de Caiscata, de época, hay que tener en cuenta que, para que los oyentes nos entiendan,
de Caiscata a Cascantun ya han aparecido dos cosas nuevas. La I de la raíz ya desaparece. La I desaparece. Y luego el Caiscat del final, la Caiscata, también desaparece. Y aparece el Para entender esto, aparte de algunas cuestiones de esta adaptación un poco caprichosa, ¿no?, que hacen los romanos de la Caiscata, hay que entender que en la llegada de los romanos va a haber convivencias multidisciplinares, muy diversas. Es decir, bajo dominación, bajo la dirección política de los romanos, van a convivir celtas, íberos, y ellos van a estar. Va a ocurrir en Cascante, va a ocurrir en muchos pueblos alrededor, y vamos a tener poblaciones celtas, íberas, que van a estar también bajo la dirección política y económica de Roma, ¿no? Entonces, se pueden dar estas cuestiones. Y una de las cosas que plantea Velaza en su documento, en su trabajo, es eso, ¿no? Esa flexión que ha cambiado y esa raíz. En el itinerario de Antonino es una especie de visitador de las grandes zonas ocupadas por los romanos en toda Europa, ¿no? En la península, concretamente, él hace el famoso itinerario de Antonino. ¿Qué va a hacer él? Él hace, pues es una especie de nuestro Benjamín de Tudela, pero en romano, y más concretamente en nuestra zona, ¿no?, en la península. ¿Qué hace? Pues va recorriendo las famosas calzadas romanas. Hay un dibujo, además, fíjate, mirando este trabajo, cuando aparece el tema de Antonino, pues quieres investigar más, ¿no? Y es muy bonito porque, además, en Cascante en su día se hizo una especie de dibujo animado con viñetas, etcétera, donde aparecía Antonino recorriendo y llegaba a Cascantun, ¿no? Y él ya no habla tanto de Cascantun, sino que empieza a hablar de Cascanto. Y claro, eso llega a Roma, Cascanto, ¿no? El siempre lo utilizan los romanos para decir que es un municipio, una ciudad, ¿no? Cascante se hizo ciudad en tiempo de Tiberio, pues el Cascantun, es más administrativo, ¿eh? Y lo que va quedando, que luego vamos a ver, estamos hablando del siglo III de Antonino, ¿no? Entonces, el Cascanto es lo que queda. Esto se va a mantener precisamente hasta el siglo XVI. En la Edad Media, en la época romana, administrativamente, Cascantun aparece en la mayoría de los datos y archivos romanos, ¿no?, que se han mantenido. Incluso, ahora me acuerdo, aquellas tinajas que aparecen en Roma, que eran tinajas que se habían llevado en la época de Tiberio desde Cascante con vino, etcétera, y aparecía Cascantun. Bueno, pues hasta el siglo VI la palabra Cascantun desaparece en el vulgo, en el pueblo. Lo que se mantiene es Cascán. Desaparece también la O. El desaparece el por supuesto, pero se acerca más al siglo III, a lo de Antonino, ¿no?, a Cascanto, y se va a quedar en Cascán. Cascán aparece en muchos documentos hasta el siglo XVI, Paul. O sea, y eso es lo que se va a mantener. La forma moderna, bueno, de Cascante va a ser... De hecho, fíjate lo que te digo, ahora que estás hablando de esta terminología, en el libro de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós hay un apartado en el que está Fernando Calpena, que es uno de los protagonistas, y estamos hablando de 1800, una cosa así, que es cuando se lleva a cabo esto, y sale una persona que dice, yo soy de Cascán, le dice una persona aleatoria, o sea, que estaba por ahí, y él le dice, y yo de Cascón, aparta de ahí, y se va, ¿no? Y es un término, y ahora cuando lo estás diciendo, o sea, que está un poco en lo que tú estás hablando, aunque es otros siglos, pero que está ahí un poco en la historia también de los nombres y en este caso de Cascante, ¿no? Sí, es que además, fíjate, a partir del 16, bueno, en 1633, siglo XVII, es cuando se acuña oficialmente, digamos, el término Cascante. Se introduce la E. En el Cascán se mete la E, Cascante. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Te he interrumpido, ¿no? No, es que se me ha ido una cosa antes, que ahora la voy a comentar. Bueno, no, sí, que la tenía en reserva. No, que en la línea que tú estás diciendo, ¿no?, es que en el siglo XVI será Felipe VI, cuando le da la concesión del rango de ciudad a Cascante, es cuando aparece oficialmente Cascante. O sea, siempre ha sido Cascán, pero a todo, ya es lo que quería decir, y a todo esto hay que añadir, que también es muy bonito, que aparte de estos nombres que aparecen en las monedas y tal en relación con Cascante,
aparecen gentilicios. 2 gentilicios. Los gentilicios, para que entienda todo el mundo, los oyentes, es aquellos nombres con que se les da a los pertenecientes a una ciudad. En este caso, a un solar, a la ubicación de lo que conocemos ahora con Cascante. Y aparecen 2, en la época romana, sobre todo, y que son muy interesantes. Uno es Cascantenses y Cascantini. Cascantenses va a aparecer 2 veces. Primero con Plinio. Plinio es un historiador que, bueno, Ptolomeo también, el griego, pero no hay referencias. Pero Cascantenses aparece con Plinio. Plinio da, en un momento dado de la historia, que él cuenta la historia de la península, va dando los nombres de ciudades. Y concretamente aquí habla de las ciudades vasconas, lo que los romanos denominaron el Ager Vasconum, que en aquella época no solamente llegaba a Cascantum, sino que bajaba hasta las puertas de Zaragoza. Por ejemplo, él habla de las ciudades Pompelo, que es Pompeleum, que es Pamplona, habla de Cascantum, habla de Segia, que es Egea de los Caballeros, Alayún, que es Aragón, hasta ahí. Y está basado, además, aparte de lo que dice Plinio, de que a los de Cascante se les llama cascantenses, él lo mete como gentilicio de los que pertenecen a Cascantum, ¿no? Y luego también el Papa Hilario volverá a utilizar en una carta a Ascanio de Tarragona el gentilicio de cascantenses en relación a los pertenecientes a Cascante. Y luego Livio hace un fragmento en el que habla de ellos como cascantinis. Eso era... Bueno, pues con el nombre más o menos nos hemos ubicado, pero queremos también tener esa otra anécdota que querías compartir en 3 minutitos, porque nos estamos acercando al final, Santi Lorente, que también creo que merece la pena contarla, ¿no? Sí, bueno, es rápida. Bueno, en 1997 un historiador, Francisco Javier Navarro, con toda su alegría, lanza un informe, con toda su alegría y muy bien intencionado, en el que encuentra en Cascante, a raíz de que un cascantino se pone en contacto con él, una lápida que será, no voy a decir el nombre, pero se podría decir porque está publicado, pero no. Se encuentra esa lápida, una lápida que, claro, este historiador Navarro dice, pero esto es alucinante, ¿no? Porque para él, según lo que está viendo allá, es la más antigua de las lápidas de la historia de Navarra, una lápida cristiana, en el término de Cascante, ¿no? Que luego acabará en casa de este cascantino. Bueno, pues en aquel año él hace las fotos y lo que pone en la lápida, que es una lápida de mármol agratinada, etcétera, pone Iquiestet arcediaco Nusalonius impace. Aquí descansa Arcediaco Nusalonius. Arcediaco Nusalonius. Esto es lo que describe Francisco Navarro. Esto es lo que... Y data él que es del siglo V o de mediados del siglo VI. Él dice que, bueno, se vuelve loco con el tema de buscar a ver los elementos celtíberos, íberos, de qué se trata, va buscando, él incluso plantea que puede ser un nombre compuesto indoeuropeo, arce, idiaco, que puede ser de esas tribus marginales de celtas que quedaron, pero también dice, pero si es imposible, si fuera marginal no tendría esta lápida de mármol, etcétera. Bueno, él va haciendo una serie de conjeturas y al final, pues bueno, al final acaba incluso haciendo una exposición sobre la trianómina, que significa la facilidad que los romanos tenían para cambiar y componer los nombres. Incluso habla de posibles, bueno, una cosa increíble, el arcediaco Nusalonius, ¿no? Y bueno, que incluso plantea que si podía ser, venía de algún compuesto del íbero. Ve que Nusa no aparece por ningún lado, arce sí que aparece en algún sitio. Bueno, el tema es que ahí se queda. Arcediaco Nusalonius en 1997 es la lápida más antigua que se encuentra en Navarra, hasta que el año siguiente, y ya con esto acabo, Paul, se celebra el 4º Congreso General de la Historia. Y Javier Velaza, este historiador que... ¿Congreso nacional o en Navarra? A nivel de Navarra. El 4º Congreso General de Historia de Navarra. Javier Velaza hace una comunicación y una revisión en relación a lo expuesto por Francisco Javier Navarro. Y dice que Effective Wonder, que sí, que esa lápida es seguramente la más antigua de lápida cristiana encontrada en Navarra, que es del siglo V y seguramente incluso del siglo VI, pero que aquí descansa en paz el Iquieste impace, que las 2 líneas de abajo hay que leerlas de la siguiente manera. Arcediaco Nus Salonius. Y dice, es que es archidiácono Salonius. Entonces, claro, Navarro había partido
había juntado todo y lo que hace Velaza es que no, que es... Claro, es un unirlo, ¿no? Eso es, y lo que dice es archidiácono Salonius. Entonces, claro, era muy complejo y había que tener, por eso él hace que bueno, que es posible, tú lanzas con esa gratitud, ¿no? Y con esa, dices, mira, es que esto he descubierto, pero claro, él dice, pero es que la palabra no va así, la palabra va junta, y entonces se sabe las dos hipótesis que Salonio, que pudiera ser un personaje de Cascante, pero es muy extraño, porque el nombre de archidiácono solo puede pertenecer a la diócesis de Tarazona. Entonces, él cree que es un archidiácono, que para entonces es el primero que se encuentra en toda la península, porque había obispos, pero esa categoría episcopal o esa categoría eclesial no existía. No se le habían dado. Y dice que sí, él saca fotos de cuando están con el cascantino, que les enseñan la lápida, sí. Coincide el metro de altura, 60 de ancho, 10 de grosor de la lápida, pero sí, él dice, es una lápida que seguramente es la más antigua que se ha conocido de la cristiandad en Navarra. Pero que es una persona que seguramente pertenecía a la que no era de los épocas romanas, o sea, que no era un romano... Eso es. Sino que era una persona ilustre, pero que era un obispo de Tarazona, por decirlo de alguna forma... Sí, del siglo VI. Del siglo VI. Pues curiosidades, en este caso de la localidad de Cascante, que ha querido acercarnos Santi Lorente, y nosotros agradecidos de estos testimonios, Santi. ¿Seguiremos avanzando en la Ribera de Navarra o con los personajes? Veremos hacia dónde nos quieres dirigir. Sí, ahí andaremos. Pues gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Paul. En Radio Tudela es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente.